Hola, en la clase de hoy vamos a hablar de otro de los verbos más importantes de la lengua inglesa, que es el verbo to will. El verbo to will significa querer, pero hay otro verbo que se utiliza más como querer, que es el verbo to want. Cuando decimos quiero algo, generalmente decimos I want something, ¿verdad? El verbo to will también significa querer, pero su principal razón como verbo importantísimo del inglés es que el verbo to will es el verbo auxiliar que se utiliza para formar los tiempos verbales de futuro en inglés. Entonces, en el inglés no hay una conjugación de cada verbo al futuro como en el castellano. Por ejemplo, yo soy, yo seré. Yo como, yo comeré. En inglés, el futuro se forma utilizando el verbo auxiliar to will. Por lo tanto, yo seré sería I will be. Utilizamos el verbo will y luego la raíz del verbo to be. I will be. Lo mismo para comer. Yo comeré. I will eat. Es como decir yo voy a comer. Eat es comer, will es el verbo auxiliar. I will eat. Entonces, podríamos decir que como verbo auxiliar, el verbo will, to will, equivaldría al verbo ir en el español cuando lo utilizamos como verbo auxiliar para formar el futuro. Porque en español también podemos formar el futuro diciendo yo voy a comer. Además de decir yo comeré, decimos yo voy a comer. Si queremos decir yo iré a algún lado, puedo también decir yo voy a ir a algún lado. En este caso el verbo ir, voy a. El verbo ir conjugado cumple la misma función que el verbo will, to will en inglés, como verbo auxiliar para futuro. Y del mismo modo, cuando queremos formar una pregunta en tiempo futuro, también dependemos y debemos utilizar el verbo to will. Por ejemplo, ¿irás mañana? Will you go tomorrow? ¿Sí? Que literalmente sería ¿vas a ir mañana? Will you go tomorrow? Bien, comencemos con lo más básico. Como verán, el verbo to will es idéntico para todas las personas, para todos los pronombres o sujetos. Para yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. I will. You will. He will o she will o it will. We will. You will. They will. Bien, aquí les he escrito las dos funciones principales del verbo to will. Por un lado, como verbo querer, podemos decir I will to go, quiero ir, aunque normalmente se suele decir I want to go, ¿verdad? Como verbo querer, este no es el verbo más utilizado en inglés. El verbo más utilizado es el verbo to want, ¿sí? Y la segunda acepción del verbo to will es como verbo auxiliar para formar el tiempo futuro. Bien, tanto en oraciones afirmativas o aseverativas como en oraciones en tiempo como preguntas interrogativas. Bien, esto es todo por la clase de hoy y en la clase que viene vamos a ver ejemplos utilizando el verbo to will.